Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que se pongan a escuchar el podcast. Bienvenidos a El Método, conducido y pensado por quien les habla, Rafael Jiménez. Un espacio dedicado a promover experiencias, metodologías y técnicas que desarrollan los escritores a la hora de producir sus obras. Para ello, desarrollamos extensas y minuciosas entrevistas en donde los escritores y escritoras nos narran sus experiencias, aproximaciones a la escritura, su relación con la lectura y el significado de ser escritor. Esto, por supuesto, no solo involucra producir libros en un sentido puramente intelectual, sino también la producción real de un libro, es decir, todo lo que tiene que ver con la edición y, por supuesto, la posterior publicación de la obra en diferentes plataformas, que son físicas como virtuales. Además, el programa tiene una sección en donde nos dedicamos a analizar, describir y comparar textos académicos, cuentos, poesías, informes periodísticos, libros en general. Esto suelo hacerlo solo o en compañía de otros colegas que puedan brindarme una perspectiva mucho más amplia del mismo. Entonces, como humilde sugerencia, no te pierdas este programa si te interesan los libros, la escritura, la rosca política y, por supuesto, toda esta valiosa información. Te pido que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Por favor, no dejes de poner un me gusta a nuestro canal, así como también si hay comentarios sobre algún contenido en particular que quieras saber, hacénoslo llegar a través de los comentarios. Así que disfruta este canal tanto como lo hacemos nosotros. Que tengas un excelente día. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a El Método. En el día de hoy vamos a hablar de una conferencia de prensa que dio Álvaro García Linera en la Argentina hace poco. Álvaro García Linera fue expresidente de Bolivia en 2 mandatos que fueron interrumpidos, junto al dirigente coca-colero Evo Morales. Es un importante dirigente dentro de la política boliviana y posee una formación que proviene del marxismo, pero que juega con elementos propios de una mirada latinoamericana sobre la política. Por regla general, es algo que siempre comento, cuando nosotros trabajamos con autores para entender la formación estatal, sobre todo, aunque ahora hay varios que se dedican a analizar esto, provienen generalmente del mundo anglosajón, ya sea que vengan del marxismo, del liberalismo o de una corriente heterodoxa. Entonces está bueno, ya que vivimos en Sudamérica, por lo menos empezar a mirar el mundo desde nuestra óptica. Y, o sea, si bien estamos insertos dentro de un modelo económico capitalista en donde todos los estados del mundo están integrados, hasta los que no están integrados están integrados, tenemos que tener la consideración de pensar esa diferencia material, esa diferenciación material, decía un profesor mío. Entonces, por eso tomamos como ejemplo, como tomamos a Linera para analizar. Pero antes de llegar a Linera quería comentarles otra cosa. Yo me encontraba buscando información sobre una temática en mi casa. Estaba pensando en el capítulo de una novela que estoy escribiendo. Uno de los personajes que está involucrado tenía que dar una conferencia de prensa. Había mucha intensidad en el aire. Tenía que ser un tema actual, por supuesto, algo que interpele a la sociedad en este momento. De modo que me puse a buscar información, autores sobre la cuestión ambiental. Particularmente yo tuve en la facultad la materia Política y Economía de los Recursos, una materia hermosa, en donde se tocaba esta cuestión muy a fondo. La profesora que tuve fue excelente y lamentablemente, como pasa con muchas cosas de la vida, uno va olvidándose cosas, textos, archivos, etcétera, lo olvida. Entonces ocurre que tiene que volver a investigar, volver a sentarse, volver a leer, etcétera. Y es lo que estaba haciendo en este aspecto, que es la cuestión ambiental. Entonces me metí a ver autores, a ver escritos. Mientras iba pasando esto, tengo una charla con un compañero de trabajo, un momento, y debatimos sobre el rol del Estado, sobre los límites del Estado, sobre sus formas de administración, en un lugar reducido como es este pueblo, ¿no? Vivo en un pueblo por ahora, y daba la sensación de que como si todos transitáramos en un eterno día de la marmota, como que siempre están pasando las mismas cosas, los mismos asuntos, siempre exactamente lo mismo. Recomiendo que vean El Día de la Marmota porque es una película buenísima, creo que la protagoniza Tom Hanks. Entonces esta charla que tuve con Federico, mi compañero de trabajo, es que surge, bueno, de nuevo, ¿no? Tuve que repensar esta idea que estaba buscando y la reacomodé.
Lo recomendé pensando más en mis intereses intelectivos, ¿no? De cómo está conectado con el arte de gobierno, la razón de Estado, la vía política, para darle quizás más fuerza a los argumentos. Entonces fue que me encontré con esta conferencia que desarrolla Linera en el Centro Cultural de la Cooperación hace pocos días en Buenos Aires. Bueno, hace pocos días no miento, ahora un mes y medio atrás. En el apartado que sigue voy a adjuntar las principales ideas que fui rescatando que me parecieron más valiosas. También quiero decirle algo más. Antes de cerrar el primer bloque, o sea, esto quería señalar algo que retomo una frase del filósofo Tomás Abraham, un filósofo argentino que recomiendo leer porque es un tipo muy lúcido. Él dice en una entrevista, creo que fue en el año 2017, algo así como: me gusta lo que dice esa persona, pero no porque me guste la persona o me gusta lo que dice, sino porque me hace pensar un punto de vista que nunca había tenido en cuenta. Y creo, estoy cada vez más convencido que nuestro paso por esta vida es aprender. Estamos obligados a aprender y en ese aprendizaje, cuanto más abiertos estemos a aprender, más cosas van a aparecer. Aunque muchas veces las personas que nos ofrezcan eso no estemos de acuerdo con ellas o no nos parezca importante lo que pueda decir, nunca está de más esta apertura al aprendizaje. Ahora sí, dicho esto, vamos con la conferencia de Álvaro García Linera. El debate sobre el Estado ha adquirido un creciente interés tanto por la nueva cruzada antiestatal que han desatado las extremas derechas en el mundo, colocándola como el gran enemigo histórico a derrotar, como también por su creciente intervención para moderar las crisis económicas que sacuden el mundo, intervenciones a través de inyecciones monetarias, endeudamiento, proteccionismo, disputas interimperialistas o nuevas desregulaciones. Incluso quienes pretenden superar al Estado, ya sea de la izquierda o destruirlo desde la derecha, confiesan al final que necesitan el Estado para hacerlo. El momento que deló con mayor intensidad el protagonismo global del Estado, desde el punto de vista de Álvaro García Linera, fue en el año 2020, cuando fue necesario hacer frente a la pandemia del COVID-19. A la sola convocatoria de los estados, cerca de 3.000 millones de personas del mundo dejaron sus fuentes laborales. Un número mayor de los 3.000 millones no pudo asistir a sus actividades sociales, educativas, recreativas o de interacción social. Fue así que de la noche a la mañana el mundo social planetario, tal como lo conocimos, quedó paralizado. En abril de 2020 el Producto Bruto Interno Mundial había caído un 20%, en junio un 18% y en julio un 15%. Fue la suspensión laboral y social más extensa y larga de la historia de la humanidad. Ni Marx se animó a tanto. ¿De qué poder se valió el Estado, es la pregunta que se hace el autor, para lograr algo aparentemente imposible, como es el colocar un freno al vértigo enloquecido de las sociedades modernas? Él enfatiza que la definición beberiana del monopolio de la coerción no funciona como categoría analítica para explicar el hecho de la pandemia, porque no existía la suficiente cantidad de efectivos policiales o militares para controlar tanta gente para que se quedara en su casa e hiciera y obedeciera. Tampoco sirve la tradición jurista alemana, que centra el poder del Estado en la existencia de un ordenamiento jurídico o en la asociatividad de voluntades políticas dotadas de poder de dominación. Porque la mayor parte de la suspensión social, justamente, acá reside la paradoja, se hizo sin el apoyo de leyes, incluso en todos los casos, congelando garantías constitucionales, desplazamiento y actividades laborales. Los visos de legalidad nunca se extraviaron en la valoración moral de los ciudadanos, que estaban más cagados de la enfermedad que por el preciosismo jurídico de las lecturas constitucionales. Ni Mann, ni el Marx, ni el mayor teórico del marxismo contemporáneo, Bob Jessop, pueden explicar acertadamente por qué esas instituciones tienen exitosamente el monopolio de normas o por qué tienen permanentemente el monopolio de la aceptación social de aplicar decisiones vinculantes. ¿De dónde salieron esas atribuciones? ¿Quién y por qué se les otorgó esa clase de poderes? De esta forma, resultan inútiles buena parte de las teorías del Estado para explicar cualquier momento en donde se desarrolla una cierta intensidad histórica, como fue el caso del año 2020. En ese sentido, el autor se pregunta ¿qué es el Estado? Y claramente no es una cosa, es decir, las oficinas del Parlamento, oficinas gubernamentales, tribunales, servicios públicos.
Todo eso es solamente cemento y acero que no tiene poder alguno. El Estado no puede ser una suma de edificaciones inanimadas. El Estado puede funcionar incluso sin lugares. Tampoco es solamente un cúmulo de leyes, archivos o disposiciones en bytes. Lo que importa de los edificios, independientemente de su forma arquitectónica, son la disposición o la actividad de las personas que las ocupan, y sobre todo las actitudes y autorizaciones colectivas que las personas del común entregan a esas personas que están en esos edificios o entregan esos papeles, dando lugar a eso que se llaman las instituciones. Igualmente, lo que importan de normas, decretos, leyes o sanciones que emiten determinados funcionarios no es su prosa compleja, sino la creencia en su cumplimiento que le otorgan las personas de un determinado espacio geográfico delimitado, que llamamos un país. El peso social de las normas que emiten, en este caso los funcionarios públicos, es importante en función de la creencia social, compartida por todos los miembros de una sociedad, de que las personas que debaten en ese edificio, las palabras que emiten, son de cumplimiento colectivo. Es decir, que tienen un efecto vinculante. Incluso las fuerzas de seguridad no dejarían de ser una banda facciosa, pasible de ser contrarrestada por otras pandillas armadas, si no fuera por la creencia generalizada de que esas armas y esas personas que las poseen tienen la función de proteger al resto de la sociedad, aunque esas funciones llegan a ser bastante discutidas en determinados círculos sociales. Entonces, el Estado es en principio un conjunto de creencias compartidas y de acciones prácticas emergentes a esas creencias. Solo la creencia social le da vida a un tramado de cemento y acero. Solo la creencia social hace de un don nadie el portavoz de autoridad susceptible de ser aceptada por todas las demás personas. Lo fundamental del Estado no son los edificios, ni los funcionarios, ni las normas, aunque por supuesto todo Estado para funcionar necesita normas, edificios y personal para trabajar. Lo que realmente importa son los vínculos y las interdependencias que las personas entablan entre sí para regular precisamente sus relaciones comunes. Y acá se desprende una segunda negación. El Estado no es solamente el gobierno de un país, ni tampoco es la suma de los tradicionales poderes, como lo conocemos, como se ha construido históricamente, ejecutivo, legislativo y judicial. Y esto es así porque existen otras innumerables instituciones gubernamentales y vínculos sociales que les acompañan, gobiernos locales, los sistemas de enseñanza, la salud pública, las empresas estatales, los bienes públicos, etc. Y además a eso se le suman los derechos, acumulados durante décadas y siglos, que se encuentran compilados en constituciones, legislaciones, procedimientos, hábitos, recursos y memoria colectiva que trascienden las voluntades de los gobiernos que están obligados a ejecutar sí o sí. Y esto se ve en muchos casos, cuando un gobierno, tenga la naturaleza que tenga, no puede eliminar más o algunas cuestiones que ya están discutidas y que ya forman parte del inconsciente colectivo. Eso también hay que señalarlo. No se puede destruir todo así porque sí, se puede en la medida en que las fuerzas políticas se lo permitan, que esa es otra discusión. Las personas en su vida diaria y en sus múltiples interacciones con otras personas privadas median esos vínculos con creencias estatales que dan cuerpo al Estado, de una manera tan inmanente a su propio ser individual que por lo general no requiere de la presencia de guardias armados, ni de abogados, ni de edificios gubernamentales para hacer existir o hacer funcionar el Estado. Por eso no es sorprendente que algunos países puedan pasarse meses sin gobierno, pero con el Estado funcionando, como en Bélgica e Irak en el 2010, Holanda en el 2017, Líbano en el 2021, etc. Entonces presuponemos que el Estado es una relación social, y eso ya es un gran avance frente a las lecturas instrumentalistas del Estado, que le entienden como una cosa, como una herramienta susceptible de ser manipulada, igual que como si fuera un martillo. El Estado como relación social ayuda a descosificar la comprensión del Estado. Pero eso también es insuficiente, pues todo es una relación social, las empresas, la familia, los amigos, la propiedad, el dinero, el amor, etc. El Estado es un tipo de relación social cuya especificidad radica en que involucra con exclusividad y obligatoriedad a todos los miembros de una entidad territorial claramente delimitada respecto a otras en el globo terráqueo. Pero, además,
es la relación de organización de la vida en común de esas personas en esa entidad territorial. ¿Qué es lo común que tienen millones de personas tan diferentes y distantes unos de otros en un país? En sus condiciones básicas de vida material, no trabajan como parte coordinada de un mismo colectivo, como en el caso de las antiguas comunidades agrarias. Hoy cada uno participa en actividades individuales o privadas, desvinculadas unas de las otras y muchas veces en competencia. Tampoco son partícipes de una comunidad política directa. Tampoco son partícipes de una comunidad política directa que les permita la autogestión de su vida compartida con los demás. A lo sumo, cada 4 años elegirán a quienes se encargarán de hacerlo por ellos. Directamente los habitantes de un país no tienen en común algo dirigido y gestionado por ellos. Sin embargo, poseen vínculos comunes indirectos. Usan una misma moneda, pagan impuestos, en una única institución gubernativa, en correspondencia o porcentaje de sus ingresos o gastos, registran su identidad personal en una única base de datos, apelan a un único compendio de leyes para hacer valer su propiedad, sus derechos laborales, disponen de un mismo marco educativo básico para sus aprendizajes primarios, acuden a un unificado sistema de atención de salud, y por el solo hecho de nacer y vivir en ese territorio tienen acceso garantizado de por vida a un ingreso mínimo de recursos que son muy diferentes a los de cualquier otro país. En definitiva, la inmensa mayoría de vínculos comunes entre los habitantes del mismo país son todos ellos efectos de Estado y por lo general es lo único común que poseen a lo largo de la mayor parte de su vida. Con el lenguaje pasa algo parecido, que termina siendo unificado por criterios estatales con el paso del tiempo. Ya sea que las diferentes lenguas habladas en diferentes regiones termina siendo unificado por la educación pública y las normas, y a eso le podemos agregar la iconografía de un país, que es lo que forma el sentido común de las personas: la bandera, la escarapela, los hechos patrios, la insignia. ¿Qué más? Se construye toda una iconografía necesaria para construir un sentido de identidad nacional. Pasa lo mismo con el santoral de héroes cívicos, con la memoria de pasados imaginarios o los calendarios recordatorios del destino común. Todos ellos producidos mayoritariamente por el Estado, a modo de llenar el vacío moral y cívico que provoca la pérdida de las antiguas identidades locales. Por ello es que Marx habla del Estado como una organización política de toda la sociedad. Y si nos fijamos, estos comunes no son directos, producidos y gestionados por todos los habitantes de un país, son unos comunes mediados, regulados y gestionados. Muchas veces designados por un reducido grupo de personas, las llamadas burocracias que organizan desde arriba la unificación de las personas de un país. Ciertamente hay otros comunes producidos por la sociedad sin mediación estatal, como las revoluciones, las extensas luchas por los derechos o respuestas colectivas a grandes cataclismos naturales. Sin embargo, se trata de comunes o unificaciones que el Estado busca subsumir bajo la forma de legislación de derechos, de reforma de Estado, de presupuestos, de instituciones garantes, etc. Es como si el Estado solo pudiera consolidarse alimentándose de esa energía social común, bajo la forma constante de expropiación de lo común para crear un común corrupto en y para el Estado. Sin embargo, esta unificación que genera el Estado es una unificación abstracta por triple partida. En primer lugar, como vimos anteriormente, porque el Estado es inicialmente una representación abstracta de la organización de la vida en común entre las personas. En segundo lugar, porque lo común entre esas personas en el Estado, al margen de sus condiciones reales de vida, de sus ingresos, de su propiedad, el Estado unifica en la abstracción a los ciudadanos, pero en un conjunto de derechos, reconocimientos y protecciones. Pero lo hace sin afectar las enormes diferencias de sus condiciones materiales de vida, de trabajo y de propiedad. La ciudadanía estatal, que es donde se acumulan los efectos de Estado, lo común del Estado, no produce una comunidad de condiciones materiales de existencia, sino que enraiza las diferencias materiales reales, al crear un común denominador de condiciones mínimas de existencia, abstracto, garantizando así la continuidad de las diferencias reales de la vida cotidiana. En ese sentido, el Estado no produce a la sociedad, sino que es un efecto de la sociedad que vuelve a unificar a la sociedad. Ciertamente un Estado no puede atenuar las desigualdades y diferencias de una sociedad, pero nunca puede eliminarlas. Ciertamente un Estado puede atenuar desigualdades y diferencias de una sociedad, pero nunca puede eliminarlas por completo.
pues también el Estado puede aumentar las desigualdades, incrementar el sufrimiento colectivo, crear mercado y crear burguesía. No hay un soporte objetivo en la sociedad moderna que anule en la organización de la vida económica esas diferencias estructurales. ¿Por qué el Estado, sus instituciones y gobernantes que emergen y expresan una realidad social desigual habrían de producir desde arriba un orden social que no existe realmente? ¿De qué fuerza extrasocial debería gozar el Estado para ir más allá de lo que lo sostiene o fundamenta? Imaginar un Estado con la capacidad suficientemente fuerte para producir una realidad social estructuralmente diferente a la que existe y la que emerge es una manera contemporánea de trasladar al Estado el poder prometeico que tienen los dioses de las religiones, lo que es muy inspirador, pero no deja de ser una falacia política. Y yo acá hago un punto aparte, porque Linera lo que nos está diciendo es, miren muchachos, esto va siempre a haber desigualdad. E independientemente de quién esté en el poder, las desigualdades van a aumentar o van a seguir aumentando, no van a seguir disminuyendo. Yo creo que esto tiene que quedar bien claro, porque un tipo que fue funcionario público de 2 gobiernos en Bolivia nos dice, van a existir las desigualdades siempre, a lo sumo se podrán paliar un poco más, un poco menos, pero esto va a ser cada vez peor. Y continúo, los límites del Estado son los límites de la sociedad, y esto hace que la comunidad política abstracta que instaura el Estado necesariamente tenga que ser abstracta. En tercer lugar, la unificación estatal de la vida social está representada por una parte mínima de la sociedad, la burocracia y los políticos, que se comportan como los dueños de las cosas comunes que posee esa sociedad. Todo ello hace del Estado una abstracción concentrada de toda la sociedad. Pero la abstracción estatal no es lo mismo que cualquier abstracción mental, sino que al igual que el valor de las mercancías, el Estado es una objetividad abstracta. En términos de Marx, una acción del intelecto colectivo, del intelecto social que tiene un soporte material y que produce efectos materiales en la vida de todos los miembros de una entidad territorial. ¿Qué es lo que tienen en común producir papas y producir un celular? En principio nada, son frutos de trabajos muy específicos, muy diferentes y de propietarios distintos. Pero pueden intercambiarse porque ambos son reducidos a una sustancia común abstracta, el trabajo abstractamente humano, general promedio que contiene. El trabajo general no existe como algo visible o palpable. El trabajo general es una abstracción propia del intelecto, que, sin embargo, es la sustancia del valor de las mercancías. Una sustancia común abstracta que todos los productos del trabajo poseen y que permite el intercambio mercantil y a la larga el despliegue general del capitalismo. El Estado, al igual que el valor de las mercancías, es también una objetividad abstracta que hace de los individuos de un país partícipe de una comunidad política abstracta que produce efectos materiales en la vida diaria de esas personas. Lo que sostiene al Estado, como se develó durante la pandemia cotidianamente con el acatamiento de la ley o pago de impuestos, no son ni las instituciones de salud, ni los juzgados, ni el Ministerio de Economía. Las instituciones y los llamados aparatos de Estado son solo herramientas que gestionan la sustancia social del Estado, o en palabras de Marx, la cualidad estatal del individuo. Lo que sostiene al Estado, lo que es su sustancia, su núcleo social, son los vínculos, creencias y medios comunes que poseen los miembros de la sociedad y que aún en su cualidad abstracta y monopolizada mantienen unidos, cohesionan la sociedad y los hace partícipes de una entidad política compartida. La confusión entre aparatos de Estado con la sustancia o núcleo estatal es uno de los seculares errores sobre las múltiples teorías del Estado que han sustituido los fundamentos por sus efectos, la sustancia por la apariencia, la base social de lo común abstracto, la base material del Estado. La objetividad abstracta, categoría clave para entender el Estado moderno con efectos prácticos en el conjunto de la sociedad, no se sostiene por sí misma. Esta última requiere de un soporte que la mantenga y la valide. En el caso del valor de las mercancías, es la actividad laboral que se incorpora objetivamente en el proceso de trabajo específico de la producción de esa mercancía. Su intercambiabilidad resulta de la abstracción de ese trabajo concreto material que es reducido a trabajo humano general. La objetividad abstracta no es solamente una idea, siempre tiene un soporte material en el caso del Estado. Ese soporte material son el cúmulo de bienes y recursos públicos que para existir como comunes a todos los miembros de la sociedad deben existir como monopolios centralizados de la sociedad.
En los últimos 100 años, dependiendo de los países, los recursos públicos han abarcado entre el 10 al 50% del PBI de cada país y entre el 5 al 30% del capital de sus países. Incluso en los llamados estados de bienestar del siglo pasado, los estados llegaron a administrar entre el 35 y 40% de la renta de esos países. La carga fiscal extraída de los ciudadanos y que alimenta el Fondo Común del Estado se mueve entre el 20 y el 50% del PBI de cada país. El gasto público mundial oscila entre el 25 al 35% del Producto Bruto Interno, en tanto que el Estado absorbe entre el 10 y el 30% de la fuerza laboral en la mayoría de los países del mundo. Esto hace de los Estados las estructuras políticas que bajo la forma de bienes públicos poseen el mayor poder económico de los países y en torno y a cuya dirección y control se despliegan las luchas políticas de los sectores sociales. Pero además, los estados poseen la capacidad exclusiva de influir sobre el valor, montos e incluso propiedad de todos los demás bienes económicos, culturales y territoriales de la sociedad. Incluso pueden modificar la propia estructura de clases al atenuar o ampliar las diferencias de ingresos y propiedad. No las anulan, pero pueden modificar sus vías vía regímenes tributarios. Los estados pueden, cosa que no puede hacer ninguna institución del mundo, endeudarse a solo compromiso de pago, incluso por encima del valor de la riqueza nacional producida anualmente. Pueden emitir dinero, devaluar dinero y cualquier titulación, pueden valuar con inversión en espacios privados, pueden transferir dinero a privados, subvencionar productos, subvencionar servicios básicos, depreciar oficios, valuar los ahorros, subir o bajar las tasas de interés para incentivar la propiedad privada, confiscar propiedad privada, regalar la propiedad pública, regular mercados, crear mercados, encarecer productos de empresas privadas con impuestos, reducir el valor de las mercancías con inversiones públicas en transporte o energía, contener salarios para aumentar ganancias empresariales, bajar impuestos, subir impuestos, etc. Es demasiado poder para una sola estructura. Este soporte material es el que permite que la abstracción del Estado esté objetivamente fundamentada. Las sociedades se unifican bajo la forma de Estado y esto les da un cuerpo representable, ideal y materialmente, a una trama social objetivamente fragmentada en miles de pedazos generalmente diferentes y muchas veces enfrentadas. El Estado expresa las múltiples fracturas sociales, existe por esa fractura, pero a la vez es la voluntad común de unificarlas de manera abstracta. Por eso no es solo un reflejo de las diferencias, sino que produce en la abstracción de las diferencias reales una sociedad unificada, con soporte material de la unificación. En términos estrictos, en un territorio no hay sociedad unificada, sino múltiples y abigarradas sociedades portadoras de lógicas, temporalidades y afinidades y lealtades muy diferentes. A partir de ello, el Estado produce en la abstracción una sociedad, la sociedad del Estado como abstracción, a lo que llamamos país y en algunos casos naciones. Por ello, el Estado y sociedad no son idénticos, por muy que el Estado sea una forma de unificación política de la sociedad. Son idénticas solamente como imagen especular, pues la sociedad siempre es portadora de sus fragmentos, de sus reales y potencialidades, y otras formas potenciales de unificación. Históricamente la forma de Estado no ha sido la única manera de organizar políticamente a la sociedad, pero en sociedades más complejas y con mayor densidad poblacional, la forma estatal, surgida de una manera contingente siglos atrás entre muchos otros tipos de unificación, es la que ha logrado imponerse por su versatilidad y efectividad cohesionadora de la complejidad social. Y también yo agregaría que la racionalidad técnica que tiene su base en el derecho, que tiene su base en la lógica y la racionalidad científica, permite que esto se lleve adelante también, hay que decirlo. Eso lo señala bien Foucault. O sea, la construcción del derecho durante por lo menos, 12 siglos del derecho romano hasta el siglo XIX, permitió que se fueran juntando un conjunto de capas de legislaciones que permitieron el proceso de modernización tal cual lo conocemos hoy. El proceso de monopolización continua de los comunes de la sociedad, en donde no puede existir dos estados en un mismo territorio. La centralización de las formas de unificación de los miembros de la sociedad excluye por principio la existencia de centralización de lo común. La unicidad del Estado en un territorio delimitado es una razón ontológica de cualquier Estado. Existen múltiples casos de justamente problemas por este aspecto, en donde dos estados reclaman el mismo territorio, las mismas provincias,
Y eso da paso a las crisis, a las guerras, a las intervenciones militares, etc. Por ello no es casual que el Estado esté en permanente disputa o fusión con otros nodos de producción monopólico de lo común. El universo tiene esta tendencia que es paradojal, arrebata y universaliza, obteniendo en ese doble movimiento la fuerza social y legitimidad para hacer de sus decisiones vinculantes. Esto es de aplicación obligatoria en toda el área geográfica de presencia del Estado. El poder del Estado no viene del monopolio de la coerción, ni el monopolio de la coerción viene de una violencia fundadora producida o contenida a cada momento. El tufillo hobbesiano no resiste el argumento de que el 95% del tiempo la sociedad se organiza y cohesiona sin la necesidad de una bayoneta en la nuca. Creo que este punto lo trabaja bastante Foucault en el concepto de biopolítica, en donde él se hace preguntas, ¿cómo es que esto funciona así? ¿Cómo es que se acepta y se legitima una serie de cosas? Que, Lineras se pregunta al principio lo mismo. ¿Cómo es que durante la pandemia 3.000 millones de personas dijeron sí, hay que hacer esto, lo otro, frente al fenómeno de la misma pandemia, ¿no? O sea, la obediencia, ¿cómo se construye ese tipo de obediencia? Es una de las preguntas, por lo menos, para tener en cuenta. Bueno, hasta acá este texto tal, tiene más cosas, muchas más cosas. No me quiero extender más porque no quiero hacerlo largo y tedioso. Espero que te haya gustado. Dudas, preguntas, escribinos. Tanto vamos a estar en YouTube como en Spotify, ¿no? Mandás comentarios de lo que te pareció esto, opiniones, todo es bienvenido. Así que tengas excelente día, aprovecha este día y nos estamos viendo en el próximo podcast.